Bueno, chicos, para recapitular en lo que estábamos con impuesto a las ganancias. La ley de impuesto a las ganancias es común tanto. A ver, que vamos a admitir acá el último, porque ya son 18:11. Ahí está. Tanto para personas físicas, personas humanas, sucesiones indivisas, como para las personas jurídicas, es el mismo impuesto a las ganancias, la misma ley, el mismo decreto reglamentario. Diferencias. Las diferencias son que para las personas humanas, a diferencia de lo que son las personas jurídicas, están clasificados en categorías. Y cada categoría indica la actividad principal que desarrolla. Por lo tanto, no la actividad principal, la actividad que desarrolla. Porque en base a la actividad que desarrolla, a la categoría en la que tiene que estar inserto, van a ser tanto los ingresos como los gastos, sobre qué sistema va a tener que declarar por lo percibido o por lo devengado. En cambio, todas las personas jurídicas van a declarar por la tercera categoría. ¿Por qué? Porque son las denominadas empresas. Si bien un contribuyente individual que no desarrolla actividades que están incluidas en la primera, en la segunda y en la cuarta, o bien se está tratando de una actividad a la cual hay una actividad comercial, entonces se la denomina una actividad que es empresa, donde está dentro de la tercera categoría. Hasta ahí es como un paneo a lo que fuimos dando de impuesto a las ganancias. Recordando que también tienen que ver, esto ya lo vienen trayendo de finanzas, lo que es sujeto, fuente, residencia, como para encuadrar dentro de los sujetos que están sujetos pasivos del impuesto a las ganancias. Les voy a presentar el cuadrito con el que finalizamos en la última clase. Este cuadrito, chicos, como para que ustedes presten atención, sí lo voy a subir al aula virtual. Entonces, vamos a presentar al cuadrito. Acá. Compartir. ¿No lo ven ustedes, no? No todavía, profe. Un momento. No sé por qué no me da para compartir. Ahí sí, ¿verdad? ¿Lo ven? No todavía, profe. No todavía, profe. Algo está pasando, pero ya vamos a estar acá. Compartir. Y vamos a compartir el cuadro. Ahora sí. Sí, profe. Muy bien. Bueno, a ver, es un esquema de liquidación porque yo quiero primero, antes de empezar a desarrollar cada uno de estos conceptos que están en cuanto a criterios de imputación, ingresos, ver cómo es el esquema de liquidación del impuesto a las ganancias. Y esto específicamente es para las personas físicas, personas humanas y sucesiones indivisas. Las personas humanas y sucesiones indivisas
que van a estar dentro del artículo 23 y 24. Cuando ustedes ven IG, es del impuesto a las ganancias. Cuando es decreto reglamentario, vamos a poner DR. Una parte para que ustedes sepan cómo manejar la ley. Les dije que en lo posible ustedes tengan la ley, entonces yo les voy a ir dando los artículos que son importantes. Toda la ley es importante, pero los artículos con los que nosotros vamos a trabajar, entonces ustedes lo pueden ir marcando. Cuando ustedes leen la ley y leen un artículo, cualquiera de los artículos y los que tengan la ley en la mano, se van a fijar que en la parte de abajo, que termina el artículo, tiene lo que se denomina correlaciones. No importa de qué autor sea, si es de Repar, si es de la ley, si lo bajaron de la página, ustedes van a ver abajo las correlaciones. Eso está fácil para que ustedes puedan relacionar el artículo que están leyendo con lo que tiene otro artículo o bien lo que tiene el decreto reglamentario. Eso es para saber cómo trabajar la ley y el decreto reglamentario. Bueno, ahora nosotros estamos dentro del esquema de liquidación. ¿Cómo va a ser una liquidación una persona física o sucesión indivisa? Va a estar dentro de la primera categoría. Dentro de la primera categoría estamos hablando de rentas del suelo. Una segunda categoría, que son las rentas de capital. Pasamos a la cuarta categoría, que son rentas del trabajo personal. Los criterios de imputación van a estar dentro de lo que son, para la primera categoría, artículo 44, la segunda categoría 48, la tercera categoría 53 y la cuarta categoría 82 de la ley. Este tema de que yo les nombro los artículos es como para que ustedes les facilite dónde van a ir a leer todo lo referente a la primera categoría y la imputación que tiene esa categoría. No para que ustedes lo estudien de memoria para los exámenes, porque no, nosotros lo que necesitamos es que ustedes comprendan el concepto. De ahí, entonces, surge cómo va a ser el criterio de imputación de las distintas categorías. De esa manera tenemos, mnemotécnicamente, y para que ustedes se acuerden, partimos de la cuarta categoría, que va a ser la categoría en la que nosotros como profesionales vamos a estar incluidos, que es la cuarta categoría, rentas del trabajo personal. Dentro de las rentas del trabajo personal, el método de imputación de los ingresos va a ser por lo percibido. Y de ahí es 1 y 1. La cuarta categoría percibido, tercera categoría devengado, o devengado exigible, segunda categoría percibido y primera categoría por lo devengado. De igual manera, los gastos que también admite, si son gastos relacionados a la actividad, cada una de las categorías va a mantener el mismo criterio de imputación. O sea, si un ingreso va sobre lo devengado, que es la primera categoría, el gasto también va a ser con el criterio de lo devengado. Por el otro lado, la ley nos admite deducciones generales. Esas deducciones generales para todas las categorías van a estar dentro del artículo 83 y 86 de la ley. Pero específicamente para cada categoría, también hay deducciones que son deducciones para la categoría específicamente. Lo que quiere decir que si yo desarrollo mi actividad profesional y nada más que mi actividad profesional, voy a estar dentro de la cuarta categoría porque es renta del trabajo personal, mis ingresos se van a imputar por lo percibido, mis gastos relacionados a la actividad también van a ser sobre lo percibido, sobre lo realmente pagado,
Voy a tener deducciones generales que me permite la ley, que van a estar dentro del 83 y el 86, pero fíjense ustedes que yo no tengo ninguna deducción especial cuando solamente estoy desarrollando actividades que están dentro de la cuarta categoría. Sin embargo, si yo estoy con la primera categoría, voy a tener deducciones especiales para esa categoría, por esa actividad que es renta del suelo, que van a estar dentro del artículo 89. En la segunda categoría, específicas de esa categoría, van a estar en el artículo 90 esas deducciones, y para la tercera categoría van a estar dentro del artículo 91. A ver, estamos viendo el esquema, porque yo quiero que ustedes tengan el concepto general para después entrar a analizar cada uno de ellos. Porque ¿cómo vamos a llegar? El tema es a la determinación del impuesto. Sabiendo que tengo criterios de imputación de ingresos, tengo criterios de imputación de los gastos de acuerdo a las categorías, tengo deducciones generales y tengo deducciones especiales. Una de las últimas preguntas que me hicieron en la última clase que tuvimos era, pero si tengo dos categorías, ¿cómo hago? Es una sola declaración jurada, donde yo puedo tener actividades, por ejemplo, alquiler de inmuebles rurales, alquiler de inmuebles urbanos, que van a estar dentro de la primera categoría. Alquiler de inmuebles urbanos o rurales, primera categoría. Pero además, desarrollo mi actividad profesional. Voy a tener primera y cuarta. Lo que quiere decir que voy a tener un criterio de imputación de ingresos por la primera categoría sobre lo devengado y por el desarrollo de la actividad profesional por lo percibido. De igual manera, voy a imputar los gastos, voy a imputar las deducciones generales y para cada una de las categorías imputaré esas deducciones especiales. Puede ser la combinación de la primera con la segunda, primera, tercera, o sea, cualquiera de las combinaciones, siempre que sea persona física, entonces puedo llegar a tener actividades que voy a tener criterios de imputación de los ingresos de la primera, segunda, tercera o cuarta categoría. Una vez que yo tengo esa imputación de ingresos, menos los gastos, menos las deducciones generales y especiales, voy a llegar a ¿qué? A un resultado que es un resultado neto, porque ¿qué hice ya? Deduje deducciones, deduje gastos que me permite la ley de impuesto a las ganancias. De eso entonces yo tengo un resultado neto de las cuatro categorías. A ese resultado neto de las cuatro categorías, la ley de impuesto a las ganancias me permite otras deducciones. Esas deducciones siempre y cuando se hayan producido dentro del ejercicio fiscal, como ser gastos de sepelio, ya sea para el contribuyente o sus cargas de familia, y está dentro del artículo 29 de la ley. Les vuelvo a repetir que para el examen no es necesario que ustedes estudien de memoria el artículo, sino que sepan el concepto. El artículo está puesto dentro del cuadro como para que ustedes sepan dónde van a ir a leer dentro de la ley. Porque hay artículos que los vamos a leer para analizarlos o porque tiene algún detalle en lo que es conveniente que uno lo ejemplifique, pero hay otros artículos donde ustedes van a tener, como esto, artículo 29, y van a pasar a leer qué dice el artículo 29. Referido a gastos de sepelio. ¿Qué otra cosa puedo deducir? Todos los gastos que están enumerados dentro del artículo 85 de la ley, pero no así las donaciones, cuotas de medicina prepaga y gastos médicos. ¿Por qué no me permite
estas deducciones dentro de estos gastos que están enumerados en el artículo 85? Porque tanto las donaciones, cuotas médicas prepagas y gastos médicos van a tener una restricción. Sí las voy a poder deducir, pero la ley me dice que yo tengo una restricción para poderlas deducir. Una vez que yo deduzco entonces estos gastos de sepelio, si los hubiera, estos gastos enumerados en el artículo 85, excepto donaciones, etcétera, si los hubiera, yo llego a un resultado neto, nuevamente neto, estoy neteando, estoy sacando gastos que me permite deducir la ley. Yo llego entonces a un resultado neto antes de deducir donaciones, si las hubiere, cuotas de medicina prepaga y los gastos médicos. ¿Por qué llego a ese punto? Porque la ley me dice que yo puedo deducir de donaciones, cuota de medicina, gastos médicos, pero con un tope. Ese tope está dado por el 5% de la renta neta. 5% de la renta neta. O sea, que yo estoy dentro del 5% llegado a este punto. De lo que me dio este resultado neto y habiendo donaciones, cuotas de medicina prepaga y gastos médicos, yo puedo deducir hasta un 5%. La ley a mí no me prohíbe hacer donaciones. Sí, pero lo que me dice es que yo tengo hasta un tope donde la ley me va a permitir que yo deduzca como un gasto. Además, no es que yo digo, sí, pero yo doné tanto porque imagínense que dentro de los ingresos y que la ley me va permitiendo deducir gastos, gastos aceptados por cada una de las categorías, o sea, las generales, gastos de cada una de las categorías, me permite otras deducciones, pero me dice bajo determinadas condiciones. Este 5%, además, a quien yo haya efectuado esta donación, tiene que estar dentro de un listado donde son asociaciones sin fines de lucro, donde tiene que tener ciertos requisitos esa asociación, fundación, para que yo, que soy la que hago la donación, pueda deducir. Una donación a un pariente, sí lo puedo hacer, pero la ley no me dice si yo puedo deducirlo como un gasto. La ley no me permite la deducción para disminuir la carga impositiva. Sí me permite con un tope y determinadas condiciones que debe reunir aquella asociación, fundación a la que se hace la donación. También me permite la deducción por gastos médicos, pero hasta un 40% del total. Además, me pone como requisito que ese gasto médico del cual yo voy a deducir el 40%, tiene que estar facturado. Facturado de acuerdo a las normas de facturación, que son las que están dentro de una resolución de la Administración Federal de Ingresos Públicos, donde tiene que tener determinadas condiciones. Ser una factura o un recibo electrónico, por ejemplo, donde
esa factura o recibo electrónico está impactado en la base de aquel prestador de este servicio médico que lo ha declarado ante la FIP. No es el valecito o el recibo este que dice documento no válido como factura, porque ese valecito o ese documento que no es válido como factura, yo no lo puedo deducir. Directamente no se puede deducir. Aquellos que cumplan con todo lo que son la resolución de facturación y registración, podré deducir como contribuyente hasta un 40%. Y con respecto a la medicina prepaga, también puedo tener una deducción con un tope hasta un 5%, y estamos hablando siempre del 5% como resultado neto que me dio el resultado de las 4 categorías. Bueno, una vez, entonces fíjense todo lo que la ley me va permitiendo deducir. Esas deducciones que voy haciendo justamente es para disminuir la carga fiscal. Una vez entonces que yo tengo la deducción de las donaciones si las hubiera, los gastos médicos con el tope que me dicen y la medicina prepaga, yo puedo deducir toda ganancia o quebranto de este ejercicio. Porque ¿qué puede llegar a pasar? Que yo, de acuerdo a los ingresos que tengo de las distintas categorías, menos todo lo que la ley me permite, como deducción, llego a que los gastos y lo que la ley me permite sea superior a los ingresos. Por lo tanto, yo ahí tengo un quebranto de este ejercicio. Si yo tengo un quebranto de este ejercicio, entonces mi declaración jurada, si bien yo tengo que ir declarando todos los conceptos, pero llega hasta ese punto. En cambio, si los ingresos son superiores a lo que yo pude ir deduciendo, llego a una ganancia, o sea, esta parte de la ganancia, sigo con la declaración jurada. Sigo con la declaración jurada y yo puedo deducir de esa manera quebrantos que pude haber tenido de ejercicios anteriores. Y me lo permite la ley con el artículo 25 de la ley. Si yo sigo teniendo ganancias, o sea, tengo la ganancia de este ejercicio, tuve un quebranto del ejercicio anterior que también deduzco, me sigue dando ganancia. ¿Qué me permite la ley? La ley me permite deducciones personales. Fíjense el concepto, deducciones personales. Por eso, esta estructura de declaración jurada de impuesto a las ganancias es para personas físicas, porque las personas físicas van a tributar el impuesto de acuerdo a su capacidad contributiva. ¿Y qué quiere decir su capacidad contributiva? De acuerdo a los ingresos, pero también de acuerdo a las deducciones personales. ¿Qué me permite como deducción personal la ley? La ley me permite un mínimo no imponible, que está dentro del artículo 30, en su inciso A, que esto puede ir cambiando de ejercicio en ejercicio, y al hablar de ejercicio estamos hablando de ejercicios que comienzan el 1 de enero y finalizan el 31 de diciembre, como bien nosotros lo vimos en la clase anterior.
¿Dónde dice eso que el ejercicio empieza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre? Lo dice en el artículo 24 de la ley, donde justamente el comienzo de ese artículo, y lo marcan si tienen la ley ya a mano, que me dice, el año fiscal comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. Primer párrafo, lo único que dice es eso, el primer párrafo. Entonces, estas deducciones personales que van a estar dentro de este periodo fiscal me permite disminuir la carga impositiva con un mínimo no imponible que está dentro del artículo 30, inciso A. Me permite también deducir cargas de familia, que está dentro del artículo 30, inciso B, y me permite deducciones especiales. Yo no voy a ir abriendo estos conceptos porque quiero que primero ustedes tengan la idea de lo que es la estructura para llegar al impuesto determinado, de una declaración de impuesto a las ganancias de personas físicas. Una vez entonces que yo tengo deducciones que puedo deducir, esto que es el mínimo no imponible, cargas de familia, la deducción especial, ahí llego a la ganancia neta sujeta a impuesto. Claro está que si yo, teniendo una ganancia a la cual le deduzco los quebrantos de ejercicios anteriores, me da un quebranto, mi declaración jurada ya culmina ahí, en ese punto. Si yo sigo teniendo ganancias, entonces sí, entro a las deducciones personales. Pero estas deducciones personales las voy a deducir hasta la concurrencia de la ganancia. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo llego a una ganancia acá, suponiendo para poner un número, de 80.000 pesos, pero con la sumatoria del mínimo no imponible, más la carga de familia que tengo, más la deducción especial, esto hace a un total de 95.000 pesos, no es que yo tengo un saldo a favor de 15, sino que es hasta la concurrencia. Lo que quiere decir que nunca las deducciones personales me pueden dar un saldo a favor. Partiendo nuevamente de la ganancia, deduzco el quebranto, deduzco todo lo que son las deducciones personales, yo llego a esta ganancia neta sujeta a impuestos. ¿Y qué significaría esta ganancia neta sujeta a impuesto? Esto significa de que yo voy a ir a la tabla del impuesto, una tabla que a mí me permite que voy a tributar el impuesto a las ganancias de acuerdo a una tabla progresiva que me va a marcar la capacidad contributiva. Esa tabla, que la vamos a ver ahora, a ver, vamos a compartirla. Tabla del impuesto, acá está. A ver, vamos a ver primero. ¿Ustedes están viendo la tabla? No, profe, dejó de compartir pantalla. Bien. Bien. ¿Yo saben por qué les pregunto? Porque cuando yo les muestro, comparto pantalla, dejo de verlos a ustedes porque en la pantalla está lo que estoy compartiendo. Entonces,
Ahí necesito que ustedes me digan si lo vemos o no lo vemos. Bueno, ahora vamos a presentar entonces lo que es ahí está. Bueno, esta es una escala con alícuotas para la declaración jurada 2020. Recuerdan ustedes que yo tenía un periodo fiscal con comienzo el 1 de enero y finaliza el 31 de diciembre. Por todo lo que fue el periodo fiscal 2020, la declaración jurada va a vencer en junio del 2021. Entonces, esta escala del impuesto que tiene alícuotas para la declaración jurada 2020 es la última que tenemos como para hacer la presentación de personas físicas, personas humanas, que va a vencer el 30 de junio del 2021. ¿Cómo se maneja esta escala con estas tasas del impuesto? Como les dije, el impuesto a las ganancias para personas humanas mide la capacidad contributiva. Quien más gana o quien tiene mayores ganancias netas sujetas a impuesto, más van a pagar. Entonces, yo tengo una tabla donde tiene tramos. Los tramos que están dentro del artículo 94 de la ley tienen una ganancia neta imponible que va de 0, por ejemplo, 47.669, van a pagar un 5% del impuesto a las ganancias. Si la ganancia fue de 190.000 a 286.000, supongamos que la ganancia fue de 285.000, entonces el contribuyente se va a posicionar en este rango de la escala porque su ganancia fue de 285.000 y va a pagar una base ya de impuestos de 19.544. Pero estábamos hablando de 285.000. Sobre lo que excede de los 190.676, va a pagar un 19%. O sea, una base de 19.500 y sobre lo que excede los 190.000, que es el rango inferior a la escala, va a pagar un 19%. A lo que le va a restar, ahí, hasta ahí. Esa es una tabla acumulada. ¿De qué otra forma yo lo puedo sacar más práctico? Directamente yo hago los 285.000, que es mi ganancia neta, multiplicado por 0,19, que es el 19%, a lo que le voy a restar 16.684,20. Haciéndolo con esta escala, que son de importes acumulados, o bien aplicando directamente esta tabla simplificada, me da el mismo importe de impuesto determinado. ¿Y por qué les hablo de impuesto determinado? Porque ese impuesto que yo determiné, puedo deducir retenciones y percepciones del impuesto a las ganancias que sufrí
o sea, que me hicieron esas retenciones y percepciones, acá me pongo como contribuyente. Un tercero me hizo retenciones en el impuesto a las ganancias durante el periodo fiscal 2020, o me retuvieron en calidad de impuesto a las ganancias. Por lo tanto, yo a este impuesto determinado puedo deducir retenciones y percepciones del impuesto a las ganancias sufridas del periodo fiscal 2020, como es en este ejemplo. ¿Qué otra cosa también puedo deducir? Puedo deducir anticipos. Anticipos que realicé del impuesto a las ganancias. Quedo con ese concepto porque después entonces vamos a amplificar esto de anticipos que yo hago del impuesto a las ganancias y que son obligatorios. Dentro de este cuadro, que también se los voy a subir en el aula virtual, ¿qué es lo que yo tengo como esas deducciones que habíamos hablado, que eran deducciones personales? Y dentro de esas deducciones personales, ¿qué habíamos dicho? Que teníamos una ganancia no imponible. Esa ganancia no imponible, para que ustedes tengan una idea de qué monto se trata, es para el periodo 2020 de 123.800 pesos. Estos importes que yo les estoy mostrando es para que ustedes tengan una idea de qué montos estamos manejando como para las deducciones personales, pero no porque sea una escala la que ustedes se tienen que estudiar de memoria o que tienen que saber de memoria cuánto es la ganancia no imponible. Sí tienen que saber a qué se refiere este concepto de ganancia no imponible. O sea que lo que ustedes deben saber es que se pueden deducir, tienen deducciones personales que están dentro del artículo 30, en su inciso A, en su inciso B, y también tienen dentro de eso lo que es el artículo 82. Pero entonces vamos. La ganancia no imponible, que para el periodo fiscal es de 123.800. Si tienen cargas de familia, entonces pueden tomar como al cónyuge, también tiene determinadas restricciones. Después lo vamos a ampliar. Pero puedo deducir al cónyuge y la deducción es de 115.400. Puedo deducir hijos hasta 18 años. La deducción anual por hijos de 58.200. Pero para deducir tanto al cónyuge como al hijo, que son las únicas deducciones personales admitidas ahora y a partir de el 1 de enero del 2019, solamente al hijo si es menor de 18 años. Y si el hijo tiene alguna incapacidad, sí puedo deducirlo de por vida. Al cónyuge se puede deducir siempre que haya un matrimonio civil, no al conviviente. Sí, dentro de las reformas del impuesto a las ganancias se está tratando esto. Hoy por hoy la ley dice que se puede deducir al cónyuge considerándolo aquel que tiene es cónyuge de acuerdo a la ley civil, al derecho civil. Otra de las cosas que me impone para poder deducir al cónyuge o al hijo es que tengan entradas o ingresos
inferiores a lo que es el mínimo no imponible. O sea, que si el hijo o el cónyuge tienen ingresos superiores al mínimo no imponible, o sea, a los 123.000, entonces no se puede deducir el contribuyente. También tengo, puedo deducir una deducción especial. Y esta deducción especial va a estar dado de acuerdo a los ingresos que yo tenga, de acuerdo al artículo 82, que si ustedes recuerdan, el artículo 82 a mí me hablaba de ¿qué? De los ingresos correspondientes a la cuarta categoría. Y dentro del artículo 82, que son ganancias de la cuarta categoría, que tengo entonces esas deducciones especiales, yo tengo el inciso A, B, C, D, E, F, G, y a mí me va a permitir entonces, si estoy dentro de la cuarta categoría, deducciones especiales que hacen al inciso A, B y C por un total de, fíjense, 594.000 como deducción especial hasta 3.8 veces más que una deducción especial común. Eso me dice la ley. Deducción especial tiene un importe, de los cuales yo puedo deducir hasta 3.8 veces más cuando tengo ingresos correspondientes al artículo 82, cuarta categoría, pero en sus incisos A, B y C. ¿Y qué son los artículos A, B y C? El desempeño de cargos públicos en el inciso A, en el inciso B, trabajo ejecutado en relación de dependencia, y en el inciso C, que son las jubilaciones, pensiones, etcétera, etcétera. Entonces, si la deducción especial común para la cuarta categoría es de 247.700, multiplicado por 3.8 veces más, o sea, es por 4.8, yo puedo llegar a una deducción especial siempre y cuando tenga ingresos en relación de dependencia, jubilaciones y pensiones o cargos públicos hasta ese límite. ¿Qué pretende el legislador con esto? Justamente encubrir aquellos ingresos para todos aquellos que están en relación de dependencia y que no paguen el impuesto hasta ese importe que es 4.8 veces más lo que es una deducción especial común. ¿Qué otra cosa me permite dentro de las deducciones personales la ley? Me permite que para aquellos profesionales o nuevos emprendedores, personas humanas, donde desarrollan la actividad no más de 3 años desde su matriculación, tener una deducción, aparte de todo esto que les permiten, de 309.000 pesos. También le permite, ¿se acuerdan ustedes que nosotros habíamos dicho si hubiese ocurrido la muerte del causante, o sea, del que está haciendo la declaración jurada del contribuyente, o de alguna de sus cargas de familia, o sea, alguno de estos que está deduciendo que es el cónyuge o el hijo, le permite gastos de sepelios hasta 996,23 pesos. Lo cual, fíjense ustedes que nos llega a 1.000 pesos, pero estas son una de las deducciones donde no fue actualizada hace más de 10 años. También le permite la deducción
por intereses de créditos hipotecarios para vivienda propia que esté pagando el contribuyente y le permite una deducción de esos intereses hasta 20.000 pesos. Y le permite también, si tiene primas de seguro, deducir hasta el tope de 18.000 pesos. Una deducción que no data de tanto tiempo, de tantas declaraciones juradas o periodos fiscales anteriores, es que le permite a la persona humana la deducción por gastos que tiene, que paga en servicio doméstico, hasta la suma de 323.000 pesos que hayan sido efectivamente abonados, y también le permite que deducir las contribuciones a la seguridad social que haya pagado como empleador anual. Obviamente que si el contribuyente ha pagado un importe menor, supongamos 200.000, va a ser 200.000 lo que pueda deducir. O sea, este importe de los 323.000 es, si pagó 500.000 anuales, puede deducir hasta 323.000, que es lo que la ley le permite. Bueno, esta es la escala, diríamos, como para que ustedes vean, de las deducciones estas que habíamos hablado, que eran las deducciones personales. Hasta ahí vamos. Voy muy ligero. ¿Hay algún concepto que no se entiende? Hago un pequeño cortecito acá como para que ustedes me digan si hay alguna cuestión de estas explicadas que ustedes no comprendieron. Consulto, el cuadro de deducciones de autónomo va a también subir en el aula virtual. Sí, voy a subirlo. Gracias. De todas maneras, ustedes, Rita, lo tienen. O sea, el cuadrito este mínimo no imponible y demás, ustedes van a tener dentro de las deducciones y dentro del artículo 94. Pero yo les voy a subir el esquema, porque ustedes deben conocer el esquema. A ver, ¿dónde llegamos con todo esto? Estamos hablando mucho de impuesto a las ganancias, porque ahora vamos a entrar como a sacar de ese cuadro los distintos conceptos. Pero si empezamos a estudiar es como los conceptos, ¿qué va a pasar? Estamos viendo el árbol, pero no estamos viendo el bosque. Y ustedes como licenciados en administración tienen, como siempre les digo, una mirada en una perspectiva muy amplia. Entonces, deben conocer primero, a ver, cuál es el entorno donde se van a encontrar para ver a dónde van a llegar con la liquidación del impuesto, y de ahí entonces vamos a entrar a mirar cada uno de los conceptos que incluyen este cuadro, para la determinación del impuesto. Pero como si esto fuera poco, en este cuadrito, la declaración jurada del impuesto a las ganancias para las personas humanas no solamente está dado por lo que vimos desde ingresos, de acuerdo al criterio de imputación, menos gastos, menos deducciones generales, deducciones especiales, gastos que hacen también a la evolución dentro de la actividad que tiene el contribuyente, y gastos si se han producido, gastos de sepelio, los gastos de
medicina prepaga. Y vieron que es como que va restando, 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 hasta llegar a la ganancia neta, sujeta a impuesto. Y con esta ganancia sujeta a impuesto, voy recién ahí a lo que es la tabla del artículo 94. A ver, voy a buscar mi fibrón. Profe, Sí. le hago una consulta. Si yo tuviera ganancia de las 4 categorías, la tercera una empresa unipersonal. Vane, abrime por lo menos tu cámara, entonces yo te veo. Ahí está. Porque nadie abre las cámaras y yo estoy ahí. Hoy estoy todos ahí con la fotito de perfil, ¿no? Bueno, yo tengo una ganancia obtenida por las 4 categorías. En cuanto a la deducción incrementada, digamos, de 3.8 veces más, Sí. ¿la puedo deducir o solamente es hasta el tope de la 4ª categoría? Es hasta el tope de la 4ª categoría. Ah, perfecto. Porque justamente te permite, la ley te permite esa deducción especial e incrementada, pero cuando vos tenés ganancia de la 4ª categoría en sus incisos A, B y C. Está. Entonces, hasta ese incremento. Y fíjate vos, Vanessa, que si vos tenés ganancia de la primera, la segunda y la tercera, ¿vas a tener deducción especial? No. No tenés deducción especial. Tenés mínimo no imponible, Sí, vas a tener reducciones por hijo, pero no la deducción incrementada. ¿Está? No, ni la incrementada. O sea, únicamente si está dentro de la 4ª categoría vas a tener la deducción especial. ¿Está? Sí, entendí. Gracias. A ver si se ve en mi pizarra, porque tengo que tener bien acá. Yo voy mirando por la pantalla, a ver, como para no excederme de lo que es mi pizarra. La declaración jurada de impuesto a las ganancias, por eso les decía, como si esto fuera poco, toda esta estructura y que yo para determinar la ganancia, el impuesto a las ganancias, tengo todo ese proceso hasta llegar a la tabla y eso sería lo que es la determinación del impuesto. Yo acá determino el impuesto, pero además yo tengo y forma parte de la declaración jurada del impuesto a las ganancias, no solamente la determinación, sino que también tengo que tener una declaración jurada patrimonial. Esta declaración jurada patrimonial que hace el contribuyente, persona física, va a tener cuánto de patrimonio activo y pasivo tiene al comienzo del ejercicio y suponiendo que esta es la declaración jurada del ejercicio 2020, 1 de enero, 31 de diciembre, va a tener cuánto es su patrimonio activo menos pasivo al comienzo del ejercicio. Y cuando estoy hablando del principio del del ejercicio, estoy hablando de cómo terminó el ejercicio anterior. O sea, cuánto era su patrimonio al 31 de diciembre del periodo anterior, o sea, del 2019. ¿Y cuánto es su patrimonio al 31 de diciembre del año 2020? ¿Por qué?
Porque ¿qué pasó con su patrimonio desde el inicio? Recuerden que este es mi ejercicio fiscal. Empieza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. Si yo determiné acá el impuesto al 31 de diciembre del 2020 que va a vencer en el 2021, pero tengo una declaración jurada que forma parte de la declaración jurada del impuesto a las ganancias, donde voy a declarar el activo y pasivo al inicio del ejercicio y cuánto es al final del ejercicio. ¿Y qué es lo que pasó acá? Que yo empecé con un patrimonio, supongamos, de 100 y terminé con un patrimonio de 150. Esto es como una foto. ¿Cuánto yo tenía de patrimonio el 1 de enero? A valores históricos para poder comparar. En relación a cómo terminé yo en 150. Comencé con un patrimonio de 100 y terminé con un patrimonio de 150. Entonces ahí viene la tercer parte de la declaración jurada para las personas físicas, que se denomina, acá, a ver, esa tercer parte de la declaración jurada se denomina, esta es la segunda, se denomina justificación de la variación patrimonial. ¿Llega todavía el lente acá? Sí, profe. Justificación de la variación patrimonial. Entonces, está muy bien. Yo tengo la determinación del impuesto, que es el cuadrito que vimos ahora. Me voy a la escala del impuesto, determiné el impuesto, pero no terminó ahí la declaración jurada. La declaración jurada tiene otra parte, que es la declaración jurada patrimonial, foto de los bienes que tengo el 1 de enero, foto de lo que tengo el 31 de diciembre. Ese incremento patrimonial, ¿dónde va a estar dado? En esta tercer pata de la declaración jurada, que se denomina justificación de las variaciones patrimoniales. Lo que entonces, para justificar, como bien dice el término, que yo empecé con un patrimonio de 100 y terminé con un patrimonio de 150, ¿qué pasó en el medio? Claro, yo tenía un patrimonio de 100, pero tuve ingresos, ahí va a ir una parte de lo que es el cuadrito, que justamente yo les mostraba, el cuadrito que es el esquema de liquidación, que cuando yo llego a la ganancia o quebranto antes de las deducciones personales, yo voy a tener acá la ganancia neta. Que si yo tuve una ganancia neta, supongamos, de 300, quiere decir entonces que yo justifico que justamente con los ingresos que tuve, yo incrementé mi patrimonio. Pero yo terminé con un patrimonio de 200. Y obviamente, porque no todos los ingresos yo los capitalizo. Porque hay una parte que yo tengo que vivir. O sea que son la parte de que se considera el consumido del contribuyente. ¿Saben que esta parte de la justificación de variaciones patrimoniales es justamente el fusible? Porque si ustedes tienen un patrimonio al inicio de 100, terminan con un patrimonio
al final de 150, pero resulta que su determinación de ingresos y demás es de 20, cuéntenme entonces cómo hicieron para llegar a un patrimonio de 150 o cómo van a justificar patrimonialmente que iniciaron con un patrimonio que tuvieron ingresos que no hacen a la realidad. Y ahora voy a ocupar un término que después los vamos a tener en una de las últimas bolillas que se denomina realidad económica. Si yo tengo bienes al inicio por 100, tengo ingresos por 20 y tengo un patrimonio al final del ejercicio de 200, ¿cómo justifico? Y tuve que vivir. Si la justificación está en que, sí, pidieron préstamos, bueno, pero acá, en esta declaración jurada patrimonial, yo tengo activo menos pasivo. ¿Y qué quiere decir entonces cuando yo no puedo justificar patrimonialmente? Evasión. ¿Faltan ingresos? Tener de acá patrimonio, llegar a esto, con los ingresos que estoy declarando, no puedo justificar patrimonialmente, quiere decir que me están faltando ingresos. Si no declaré todo, ¿qué es? Evasión. ¿Se entendió el cuadro? ¿Cómo entonces toda esta parte que les muestro así, si bien cada uno de los datos para la determinación del impuesto, que es el esquema, el cuadro que yo les mostré que voy a subir al aula virtual, yo tengo que ir armando, esto sería una hoja de trabajo, un esquema para que ustedes lo entiendan. Pero a su vez, este esquema, que es el que recién presentamos, son hojas de trabajo. Y cada uno, así como el mínimo no imponible, así como los ingresos por lo devengado, los gastos que me permite la ley de impuesto a las ganancias, van a ir todos a la declaración jurada de ganancias que se trabaja mediante una clave fiscal que tiene cada contribuyente y que entonces va informando para llegar a esta declaración jurada del impuesto a las ganancias, previamente, que lo que hace el contador, hace sus hojas de trabajo para levantar la declaración jurada, que la declaración jurada es mediante la web. ¿Cómo se llega a la web? Se llega. El contribuyente hace una inscripción al inicio de su actividad en la Administración Federal de Ingresos Públicos. Ahí va a tener un número de quit, que es lo que hablamos la vez pasada. Personas humanas, el número de quit está dado por el número de documento, anteceden 2 números y tiene un dígito, que es el último dígito del número de quit, que marcará después cuál es la fecha de vencimiento de acuerdo a la terminación del número de quit. Bueno, lo que sí, el contribuyente tiene un número de quit y se le va a establecer una clave fiscal con la cual únicamente esa clave fiscal entra el contribuyente para las distintas aplicaciones que tiene la página de AFIP. Dentro de las aplicaciones está la declaración jurada de impuesto a las ganancias. ¿Cuál es la función del licenciado en administración en todo esto? Además de conocer cuál es el mecanismo, porque ustedes, si bien no van a liquidar el impuesto a las ganancias, deben saber que hay cuestiones que hacen a la proyección financiera, de los cuales ustedes son
los hacedores de esto y tienen que saber qué les brinda como posibilidad y dentro del esquema de la ley las deducciones. ¿Para qué? Para que el contribuyente no pague ni más ni menos, lo justo. Porque si no se toma algunas deducciones, el contribuyente está pagando más de lo que debe. Si el contribuyente tiene una mala declaración jurada, paga de menos, ¿quién es el responsable y quién paga los intereses, las multas y demás? Contribuyente. Entonces, de lo que te brinda la ley y sobre todo para personas humanas, donde está dado por la capacidad contributiva, entonces hay que estar atento a todo lo que la ley te permite la deducción. Fíjense que nosotros en el cuadro empezamos ¿con qué? Con ingresos. Y después voy a ir disminuyendo de acuerdo a todo lo que me da derecho la ley para deducir y que mi carga impositiva sea la menor posible, porque yo después me voy a una escala progresiva. Esa escala progresiva que va del 5% al 35%. Imagínense entonces ustedes de que si yo no me tomo deducciones que podría, estoy yendo a una escala superior y pagando un impuesto superior al que debería. ¿Hasta ahí se entendió, chicos? Bueno, a ver, Sí, son 19 y 17. Vamos a hacer un recreo. Vamos a hacer un recreo de, a ver, 19, 18. No vamos a terminar muy tarde, porque si no, ustedes se cansan y yo, las caritas que por ahí veo, por eso en las presenciales yo enseguida voy captando a ver cómo viene el alumnado, si está entretenida o no la clase. Así que, para que más o menos 19:35, para darles 20 minutos. 19:18 tengo yo en este momento, 19:35 me vuelvo a conectar y entonces seguimos y vamos a seguir hasta las 20:15, 20:20. ¿Estamos? Sí, profe. Perfecto, ¿Listo? profe. Imputación de los ingresos. Nos hablaba del devengado y nos hablaba del percibido, así también el devengado exigible. A ver, les voy a compartir como para ir, que nos resulte más ameno. A ver. Inputs. Ahí está. ¿Lo ven? ¿Chicos, lo ven? No todavía, profe. No, profe. No, bueno. No aún, profe. Bueno. Vamos a ver. No. Imputación Ahora sí. Bueno, habíamos hablado de la imputación de los ingresos y de los gastos. ¿Cómo teníamos que imputar? De la misma manera que imputamos las ganancias, vamos a imputar los gastos. Y así teníamos. Todo esto está dentro del artículo 24 de la ley, que en todo caso ya lo marcan, porque este artículo 24 tiene
dos incisos, el inciso A y el inciso B. En el inciso, voy a empezar por el inciso B. Cuando me habla del método de lo percibido, me dice el 24 inciso B. Primero, les voy a enseñar cómo leer y cómo entender, porque si no, si yo me voy directamente al 24 en el inciso B y donde dice las demás ganancias se imputarán, no, así no se lee un artículo para poder interpretarlo y analizarlo. El artículo se debe leer de esta manera, sobre todo cuando tiene incisos. Empiezo leyendo a ver a qué me lleva después el inciso B. Y sería, el año fiscal comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. Primer párrafo. Los contribuyentes imputarán sus ganancias al año fiscal de acuerdo con las siguientes normas. Ahora sí me voy al inciso B, que me dice, las demás ganancias se imputarán al año fiscal en que hubiesen sido percibidas, excepto las correspondientes a la primera categoría que se imputarán por el método de lo devengado. Entonces, primera categoría por el método de lo devengado. ¿Dónde yo voy a tener el concepto de lo que la ley de impuesto a las ganancias me dice como devengado? En el inciso A. O sea, dentro del 24, en el inciso A. De esa manera, y como resumen, porque el artículo es largo, ustedes lo van a apuntar ahí como para leerlo. Tengo primera categoría, de acuerdo al cuadrito, y que les voy a subir en el aula virtual, por lo devengado. Segunda categoría, por lo percibido, como me dice este artículo 24. La tercera categoría me habla del método de lo devengado y me habla del método de lo devengado exigible. ¿Y qué se va a entender por lo devengado exigible? Lo voy a tener dentro del artículo 24 en el inciso A, pero en el cuarto párrafo. Porque el inciso A me va a hablar en realidad de toda la imputación que es por lo devengado. El B me dice que todo va por lo devengado, excepto lo de la primera categoría, y más adelante me va a hablar de la cuarta también. El método de imputación por lo devengado consiste en que, esto ustedes ya lo tienen como concepto desde finanzas, y lo voy leyendo, asignar a las ganancias y a los gastos en función del transcurso del tiempo, sin importar si fueron cobrados o pagados. O sea, está dentro de lo que es el ejercicio fiscal, más allá si lo cobré, lo pagué. Un ingreso está devengado cuando hay un servicio o hay una venta que se realizó durante este ejercicio, por más que yo no lo haya cobrado, entra dentro del ejercicio, es un ingreso y va por esto se denomina el sistema o el método de lo devengado. Un gasto está por lo devengado, ¿por qué? Porque fue facturado, gastos, lo que yo puedo deducir, fue facturado durante el ejercicio 2020, pero no lo pagué. ¿Lo puedo deducir? Y si estoy dentro de la primera categoría, por más que no lo haya pagado, lo puedo deducir. Porque si el sistema de ingreso fue por lo devengado, el sistema también que voy a aplicar para los gastos también es por el devengado. Entonces, como dice acá, sin importar si los mismos han sido cobrados o pagados. Ahora, la imputación de la ganancia y los gastos por el método de lo percibido, que lo tengo dentro del inciso B del 24. Consiste en asignar los mismos al periodo fiscal en que efectivamente se cobraron o que se pagaron. O sea, mis honorarios. Mis honorarios, yo en diciembre del 2019
efectué servicios, pero que recién los cobré en enero del 2020. ¿En qué ejercicio, porque son ejercicios anuales, en qué ejercicio fiscal lo voy a atribuir para la declaración jurada de ganancia? Facturé en diciembre del 2019, pero era prestación de servicios profesionales. Lo cobré en febrero del 2020. Lo voy a imputar entonces en el ejercicio 2020, porque lo percibí en el 2020. Pero de la misma manera, la imputación de los gastos tiene que ser con el mismo criterio. Si bien yo tenía una boleta de, una factura de servicios de luz eléctrica del estudio contable, que se emitió en diciembre, o sea, SECHEP lo emitió en diciembre del 2019. Pero yo lo pagué en el primer vencimiento, que fue el 25 de enero del 2020. ¿A qué ejercicio voy a atribuir el gasto? En el momento que yo pagué. O sea que siempre tiene correlación lo que es el ingreso con respecto también al gasto. Como dice ahí, consiste en asignar los mismos al periodo fiscal que efectivamente se cobraron o se pagaron, ya sea en efectivo o en especie, porque el pago también puede llegar a ser, como el ejemplo que dimos en la clase anterior, que me pagaron con un televisor. Bueno, cuando Profe, sí. usted está explicando el artículo 24 de Ley de Ganancias, ¿verdad? Sí. Porque yo lo abrí acá en la página de Infoleg y como artículo 24, o sea, dice otra cosa. ¿Será que vos estás mirando la nueva ley de impuestos a las ganancias de acuerdo a la reforma? Ah, no sé, no tengo idea. Ay, eso. Espérate, yo acá tenía un cuadrito. Ya te voy a decir algo. A ver, anda a tu artículo 18 de la ley que estás leyendo en Infolet. ¿La tenés? Sí, dice artículo 18, el año fiscal comienza el 1 de enero y termina el 31 de Ahí diciembre. está. Vos abriste Infolet, pero dentro de Infolet vos tenés que ir a la parte donde dice texto actualizado. Antes de la modificación de la ley de impuestos a las ganancias, en el texto ordenado del año 2019, que es con la incorporación del decreto 824 del 2019, hubo una no modificación del artículo, sino una nueva estructura dentro de lo que es el impuesto a las ganancias. Entonces, lo que antes era artículo 18, hoy por hoy es artículo 24. Por eso, como yo tengo acá un paralelo, diríamos, porque hay muchas veces de que se lee la ley vieja, la ley donde no está estructurada, entonces el mismo artículo 24 que está dentro de texto ordenado en el 2019 es el 24 y vos lo tenés dentro del artículo 18. O sea que te sugiero que ahí mismo dentro de Infolet, viste que hay una partecita donde dice texto actualizado. Bueno, sí, profe, ahora busco. Y va para todos eso, de tal manera de que el artículo que yo les estoy dando, que es el texto actualizado, ustedes lean y realmente no se vayan a otro artículo que no tiene nada que ver. ¿Estamos? Profe, ¿le puedo hacer una Gracias. consulta? Sí. Vi que la última versión de ganancias es 3.2. ¿La diferencia con el 3.1 puede ser solo importes o se reordenó el texto? ¿Pero qué es 3.2? La versión de las separatas.
Ay, yo no sé en qué número estaría la separata, pero ¿sabés qué? En la separata, yo acá en este momento no tengo ninguna, pero, a ver, en la separata misma, esta no es una separata, pero fíjate en la partecita acá en la primera hoja, más allá que diga 3.1, qué fecha tiene de emisión, y ahí te va a dar una pauta de que si es actualizado o no. O hace una cosa, ¿tenés la separata? Andate al artículo 24 y decime cómo empieza tu artículo 24. Año fiscal de imputación de las ganancias y gastos. El año fiscal comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. Actualizado. Está actualizado. Ay, Si lo tenés dentro del artículo 24 es porque está actualizado. Sí, yo lo estaba siguiendo. El tema es que vi que hay una versión más nueva y no sabía si era por importes o No, por la otra versión más nueva puede llegar a darte que han cambiado determinados mínimos o algo por el estilo. Pero la ley, esa está bien. Está bien porque esa es la que está con el texto ordenado, en realidad. Gracias. ¿Estamos? Bueno. Pero para el resto, vale, la aclaración y ténganlo como punto de partida. Si usted en el artículo 24 dice año fiscal e imputación de las ganancias y gastos, artículo 24 es porque esa ley está actualizada. Si ustedes eso lo tienen dentro del artículo 18, es porque ahí no está actualizado. ¿Saben? Bueno, sigo dentro de lo que es el artículo 24 entonces. Se entendió lo que es el método de lo percibido. Entonces, quedamos que también se consideran percibidas las rentas que estando disponibles han sido acreditados a la cuenta particular del titular o que su autorización expresa o tácita se haya reinvertido, acumulado, capitalizado. ¿Saben cuándo se da esto? Y porque dice el método de lo percibido también está cuando las rentas están disponibles. Por ejemplo, en los honorarios de los directores. No es que pasan por una ventanilla de caja, sí, es percibido porque yo fui a la ventanilla y me dieron. No, si se lo transfirieron y lo tienen en cuenta disponible, ese es el momento donde se considera que es percibido. Es ese momento donde nació el hecho imponible. ¿Estamos? Pero hay un caso específico que solamente vieron que ustedes lo tienen dentro de la tercera categoría. Dentro de la tercera categoría tenemos que es por lo devengado o por lo devengado exigible. Ahora, ¿qué es ese devengado exigible? Y ese devengado exigible está dentro del artículo 24, en el inciso A, pero para casos especiales. Y eso se da en el cuarto párrafo, donde en el cuarto párrafo, que les voy a leer brevemente lo que dice ahí el cuarto párrafo, me dice, se considera, o sea, los contribuyentes imputarán sus ganancias al año fiscal de acuerdo con las siguientes normas. Voy al cuarto párrafo y me dice, se consideran ganancias del ejercicio las devengadas en el ejercicio. No obstante, podrán optarse por imputar las ganancias en el momento de producirse la respectiva exigibilidad cuando las ganancias se originen en la venta, ahí subrayen los que tienen ya la ley, cuando se produce la venta de mercaderías realizadas con plazos de financiación superiores a 10 meses, en cuyo caso la opción deberá mantenerse por el término de 5 años y su ejercicio se exteriorizará mediante el procedimiento que determine la reglamentación. Y la reglamentación, cuando me habla de reglamentación, me lleva al decreto reglamentario. Y que si ustedes ven donde termina justamente este artículo, van a ver que una de las correlaciones es el artículo 65 del decreto reglamentario. Esa es la reglamentación, de acuerdo a lo que determine la reglamentación. Y en la reglamentación está en el artículo 65. Y me dice, el criterio de imputación autorizado precedentemente podrá también aplicarse en otros casos
expresamente previstos por la ley o su decreto reglamentario. Hasta ahí corto lo que es la lectura del artículo. Entonces, ¿qué me decía? Es una opción del contribuyente. ¿Cuándo se puede dar esa opción? Cuando hay ventas a plazos superiores a 10 meses. ¿Contado desde qué momento? Desde la entrega del bien o acto equivalente, que es que se haya emitido la factura. Bueno, en este caso de la opción, se tiene que mantener, si se tomó la opción, durante 5 ejercicios anuales. ¿Y cómo sería el caso práctico, chicos? El caso práctico sería, caso práctico. Yo estoy dentro del ejercicio, seguimos, el ejercicio fiscal 2020. Tengo ventas de mercaderías a un plazo superior a los 10 meses. Yo vendí mercaderías. Profe, Sí. ¿podría dejar de compartir pantalla entonces se ve mejor? Sí. A ver. ¿Ahí? ¿Acá? ¿Sí? Sí. Bueno. El ejercicio 2020. Yo hago una venta de 10.000 pesos en cuotas $12.000 pesos. En 12 cuotas, o sea, superior a 10, 12 cuotas de 1.000. La entrega del producto o el vencimiento de la primera cuota es en el mes de noviembre. Acá tengo el mes de diciembre. Este es el año 2020. Lo que quiere decir que yo tengo la venta, la entrega del producto acá por 12.000 pesos. Pero las cuotas que van a tener vencimiento en noviembre, en diciembre, son exigibles, o sea, voy a tener una primera cuota exigible por el monto de 1.000 pesos en noviembre y otra en diciembre por 1.000. ¿Qué me permite la ley entonces? Por el devengado exigible, cuando yo voy a los ingresos, voy a declarar ingresos por el periodo, por el año fiscal 2020, por 2.000 pesos, que corresponden al ejercicio 2020. Y el resto de las cuotas que van a ser, acá me faltarían 10 cuotas, 10 cuotas van a pasar a ¿cuándo? Al ejercicio 2021. ¿Por qué? Entonces, porque esa opción del contribuyente, tomar por el devengado exigible, siempre y cuando sean las cuotas exigibles den más de 10, en este caso 12, como para que ustedes tengan el ejemplo práctico y lo entiendan, voy a tener como devengado exigible yo para el ejercicio 2020 solamente ingresos por 2.000. Lo que quiere decir que para el próximo ejercicio yo voy a tener el total de 10.000. ¿Qué pasaría en realidad si yo no entro en la opción? Y si yo no entro en la opción, quiere decir que directamente yo voy a tener acá ingresos dentro del año 2020 por 12.000 pesos. Es un tema que pasa justamente a lo financiero. No es lo mismo tener ingresos de 2.000
menos todos los gastos que me permite la ley, y después voy a una escala progresiva con ingresos de 2.000 pesos, a que empezar con ingresos de 12.000 pesos y después entrar a todos los gastos y entrar a la escala progresiva. Obviamente que esto se tiene que producir con vencimiento de las cuotas que traspasen el periodo fiscal. Porque si yo esta venta la hice en el mes de enero y la hice en 10 cuotas, ¿dónde me va a quedar todas las cuotas? En el ejercicio 2020. No puedo aplicar la opción porque tengo en el año 12 meses. ¿Se entendió? Sí, profe. Y otra de las cosas, tienen que ser por ventas superiores a 10 meses. Después tengo la opción, o lo declaro por el devengado directamente dentro del ejercicio, o llevo solamente al ejercicio actual el devengado exigible, y el resto, y acá estamos hablando de 12 cuotas, pueden ser 30, o sea que puede transponerse no solamente este ejercicio, el próximo, y me voy al próximo ejercicio, si son más de, depende en qué mes empieza el devengado exigible, pero puedo tener estas cuotas en más de un ejercicio. Y teniendo en cuenta que esto va por una escala progresiva, la opción es viable, o sea, ventajosa. Bueno, ¿qué otra cosa me decía del devengado exigible? A ver. Estaba en este, me parece. No. La imputación de los ingresos. Este. Bueno, ¿qué seguimos? Entonces, tiene que ser ventas, también puede haber ventas de otros productos que no están indicados como ventas de mercaderías, hay para loteos y demás, para la construcción de obras públicas también. Lo que sí, que para que sea esta ganancia, que sea por el devengado exigible, yo tengo que proporcionar las cuotas de acuerdo a mi devengado exigible. Porque acá hicimos un ejercicio práctico común donde todas las cuotas eran iguales. Supónganse de ustedes que en realidad son en 24 cuotas, pero las primeras cuotas tienen un importe que son superiores a las últimas. Siempre va por el valor de la cuota del devengado exigible. No es que yo al importe como este, 12.000 dividido 12 cuotas, no, porque si fue pactado en 12 cuotas, pero que las primeras son de 2.000 pesos y las otras son de 500, voy por el importe del devengado exigible. ¿Entendió? ¿Estamos? Bueno, y otra cosa tengo yo dentro de lo que es en el impuesto a las ganancias, que era lo que podíamos a su vez, estos eran los criterios de imputación. Pero otra de las cosas que tengo que tener en cuenta, y dentro del cuadrito, espérenme que yo me voy guiando por el cuadrito para no dejarlos en banda, las deducciones generales. Las deducciones generales que son para las 4 categorías que están dentro del artículo 83 y el 86. En las deducciones generales para todas las categorías me dice que los gastos cuya deducción admite esta ley con las restricciones expresas contenidas en ella son las efectuados para, quiero que subrayen esas 3 palabras, que son
los gastos deben ser para obtener, mantener y conservar la ganancia grabada. O sea, tienen que estar relacionadas a la actividad. Si yo tengo como actividad el ejercicio de la actividad profesional, pero me compro un tractor para cortar el césped, no sé, únicamente que tenga el estudio en un country y diga, bueno, para recibir a mis clientes, no sé, no me imagino qué cosa, pero tienen que ser para obtener una ganancia grabada. ¿Cómo voy a justificar que compré un tractor para cortar el césped para obtener ganancia grabada de mi actividad profesional? Y tengo el estudio en un edificio en el 10º piso. No es para obtener. No es para mantener, porque yo puedo tener deducciones de gastos y es para mantener porque yo compré pintura y le hice el cielo raso. Bueno, es para mantener la fuente, mantener mi estudio. Y conservar la ganancia grabada. O sea que si yo tengo gastos relacionados a la luz, teléfono, lo que fuera, es para conservar también la ganancia grabada. ¿Por qué? Porque mis clientes me llaman por teléfono como para, o al celular, como para saber cuándo es el vencimiento o lo que fuera. Tengo una línea de teléfono para el estudio contable. O sea, les di ejemplos como para que se sepa bien que los gastos tienen que ser inherentes. Ahí no van los gastos particulares. Cuando me dice la ley también, cuando los gastos se efectúen con el objeto de, vuelve a repetir, obtener, mantener y conservar las ganancias grabadas, exentas y no grabadas, generadas por distintas fuentes productoras, la deducción se hará a las ganancias brutas que produzcan cada una de ellas en la proporción respectiva. ¿Por qué? Porque si yo tengo ganancias grabadas y exentas y tengo un gasto que es para mantener y conservar la fuente, yo tengo que proporcionar ¿a qué? A la ganancia grabada. Porque la proporción de que yo tributo el impuesto a las ganancias por las ganancias que están grabadas, de igual manera tengo que proporcionar los gastos, que si bien son para mantener, obtener y conservar la ganancia, tengo que proporcionar en relación a mis ganancias grabadas. También la ley me habla no solamente del artículo 83, sino también del artículo 86. Y en el artículo 86, ahí tengo las deducciones especiales que van a ser para la primera, la segunda, la tercera y la cuarta. ¿Qué me permite deducir de todo esto? Siempre que sean gastos para mantener, obtener y conservar la ganancia. Me permite, con las limitaciones, dice, de esta ley, también se podrá deducir impuestos, tasas que recaen sobre los bienes que producen ganancia. No puedo deducir la luz de mi casa, ni el internet que le puse a los chicos. No. Voy a deducir, o puedo deducir el internet de, siempre yo les hago el tema de la cuarta categoría, que es del trabajo personal, como para que se entienda más que es lo que nos lleva a lo que ustedes sí o sí van a entrar dentro del impuesto a las ganancias, por la cuarta categoría. Entonces, no el internet que le puse en mi casa a los chicos, sino el que tengo en el estudio. También puedo deducir las primas de seguro que cubran riesgos sobre los bienes que produzcan ganancia, las pérdidas extraordinarias sufridas por casos fortuitos,
las pérdidas debidamente comprobadas, los gastos de movilidad que tienen un tope, también, no es que yo ando todo el día con el auto y entonces no. Los gastos tienen un límite, los gastos de movilidad. También las amortizaciones por desgaste y agotamiento u obsolescencia y las pérdidas por desuso, de acuerdo con lo que establecen los artículos pertinentes, etcétera, etcétera. O sea que me permite también la amortización de bienes de uso en la medida de los bienes de uso que tengo afectados a la actividad. En estos dos artículos, que son deducciones generales, me estoy salteando un artículo en la cual también tengo que leer, porque estos son los artículos que me dicen, estos gastos podés deducir. Estas son las deducciones que te permite la ley. Pero en el 85 tengo deducciones que están admitidas. Y dentro de estas deducciones admitidas, que ahora no lo vamos a tratar ahora, sino que vamos a verlas específicamente, sino que estamos haciendo otra vez el paneo general del cuadro. Tengo entonces dentro del cuadro lo que son las deducciones generales de todas las categorías que vimos estar dentro del artículo 83 y 86. Pero me permite, como deducción especial de la primera categoría, las que están dentro del artículo 89. Porque el artículo 89 me lleva a que tengo deducciones especiales de esta primera categoría, donde me dice que de los beneficios incluidos, o sea, de los ingresos de la primera categoría, se podrán deducir también los gastos de mantenimiento del inmueble. No se vayan a olvidar, primera categoría, rentas del suelo. A este fin, los contribuyentes deberán optar para los inmuebles urbanos, subrayen esta parte, por alguno de los siguientes procedimientos. Fíjense que para poder deducir, es una deducción especial de la primera categoría, yo puedo optar para los inmuebles urbanos. Tengo el inciso A y el inciso B. En el inciso A tengo la deducción por gastos reales, o sea, tengo un inmueble, un departamento, lo alquilo, rentas de primera categoría, pero lo pinté, le hice instalación de algunos artefactos eléctricos. ¿Lo puedo deducir como gasto? Sí, es para mantenerlo, obtener la ganancia grabada. Por gastos reales, o sea, factura que cumplan con todos los requisitos de facturación. Pero también la ley me da una opción. Y la opción es gastos presuntos. Y al hablarme de gastos presuntos, ustedes van después a leer lo que es el inciso B. Los gastos presuntos llevan a que puedo deducir hasta un 5% de la ganancia neta de la primera categoría. Pero, porque puede ser que yo este año tengo ingreso, no tengo gastos. Vamos a poner el caso límite. La ley me permite la deducción. Acuérdense que todo lo que es deducción es de los ingresos, restar, para tratar de ir a la escala del impuesto que es progresiva, lo menos posible arrimándome, porque el progresivo es, cada vez tiene una alícuota superior. Entonces, a mí me conviene tener en cuenta todo lo que puedo deducir. Y si yo no tuve gastos, bueno, sí, la ley me permite la deducción hasta un 5%, pero por el otro lado la ley que me dice,
Este sistema de deducción del 5% sobre la renta de la primera categoría no puede cambiarse durante 5 ejercicios. O sea, puede ser que yo, este ejercicio, digo, no tuve ningún gasto, yo me tomo el 5%. Resulta que el año que viene tuve unos gastos espectaculares, de los cuales no me quedó prácticamente ingreso. Pero yo no voy a poder deducir sobre gastos reales, porque dice la opción. O sea que si eso supera el 5%, ya hice la opción. Y esa opción no la puedo cambiar durante 5 ejercicios. Bueno, esa deducción que me permite la primera categoría específicamente está dentro del artículo 89, que ustedes lo anotan como para leer en forma total el artículo. Para la segunda categoría, específicamente es renta de capital. O sea, más allá de todas las deducciones que me da en forma general para todas las categorías del artículo 83 y el 86, para la segunda me dice en el artículo 90 que son deducciones de la segunda categoría la siguiente. Los beneficiarios de regalías residentes en el país podrán efectuar las siguientes deducciones según el caso. Cuando las regalías, o sea, provienen, yo lo que tengo es un ingreso por regalías que corresponde a la segunda categoría. ¿Qué es lo que puedo deducir? Puedo deducir, si son regalías por transferencia definitiva de bienes, cualquiera sea su naturaleza, hasta el 25% puedo deducir de lo percibido por tal concepto hasta la recuperación del capital invertido. O sea, si yo invertí 100.000, de los cuales este ejercicio tengo regalías por 10.000, yo puedo deducir como gastos el 25%. Pero el año que viene tengo regalías por 90.000. Puedo deducir el 25%. Pero al tercer año, ¿qué pasa? Ya estoy superando, tenía 10 la regalía el primer año, 90 el segundo, lo que quiere decir que yo para el tercer año ya tengo cubierto el capital invertido. El tercer año tengo regalías por 50.000. Pues este tercer año yo no puedo deducir nada en concepto del artículo 90. ¿Por qué? Porque ya superó las regalías del primero y el segundo año el total del capital invertido. A eso se refiere ese tipo de deducción. También me dice que cuando las regalías se originan en la transferencia temporaria, porque en el inciso A me hablaba de regalías por transferencias definitivas de bienes. Y en este inciso B me dice que cuando las regalías se originan en la transferencia temporaria de bienes que sufran desgaste o agotamiento, se admitirá la deducción del importe que resulte de aplicar a los artículos 78 u 87 de acuerdo al tipo de regalías que se trate. O sea, el artículo 87 es la amortización de inmuebles. Y
el artículo 78, ustedes no tienen que dejar así nomás leerse, no, tienen que ir para saber de qué me está hablando la ley cuando me nombra el número de artículo. Y son regalías justamente por el agotamiento, como decía al principio, por el agotamiento, sufren desgaste o agotamiento. ¿Y qué sufren desgaste o agotamiento? Las minas, canteras, bosques. Entonces una deducción por este agotamiento. Ahí no va el 25%. Después tengo la tercera categoría, que como deducción especial de la tercera categoría, me lleva al artículo 91. Y dentro de este artículo 91 de la ley, deducción específica de la tercera categoría, me dice que de las ganancias de la tercera categoría y con las limitaciones que tiene esta ley, me permite deducir los gastos y demás erogaciones inherentes al giro del negocio. Me está diciendo más o menos lo mismo que cuando me decía que yo puedo imputar los gastos siempre y cuando sean para mantener, obtener o conservar la ganancia grabada. Pero también me da, dentro del inciso B, que me permite deducir los castigos y previsiones contra los malos créditos. Pero esto tiene una correlación para poder deducir los malos créditos, que está dentro del decreto reglamentario. Bueno, yo acá voy a anotar dónde quedamos, porque vamos a tratar justamente en qué tengo que valerme yo y en qué restricciones como para poder deducir los malos créditos. ¿Qué me dice la ley con respecto a los malos créditos? Entonces, próxima clase que va a ser el jueves 8. Me esperan un segundo. Quedamos acá en lo que es el artículo 91 de los malos créditos. Bueno, antes del día jueves de la clase, les voy a subir lo que es el esquema que vimos, el esquema para la liquidación, donde nosotros estamos viendo ahora lo que es inherente a los distintos artículos, como para que ustedes lo marquen dentro de su ley, y les sea más fácil la lectura. ¿Por qué? Con la explicación más la lectura del artículo, entonces van a poder comprender mejor, o los ejemplos prácticos también que damos, van a comprender mejor qué es lo que quiere decir la ley. Bueno, ¿alguna pregunta, chicos? Sí, profe, quiero aclarar nomás con respecto a las deducciones de la primera categoría, con Sí. respecto a los gastos presuntos, o sea, puede ser que interprete así, o sea, si no tuve gastos en el ejercicio para mantener los inmuebles urbanos, yo puedo deducir que tuve gastos, pero solamente hasta el 5% por 5 años, ¿así sería? Sí. O sea, puede ser, 5 años Pablo, consecutivos. puede ser de que vos tuviste gastos. Suponte que vos tuviste una renta anual de 100.000 pesos. Pero Sí. tus gastos anuales en realidad fueron 2.000. La ley te permite, siempre y cuando vos optes por esta opción del 5%, tener entonces, deducir gastos por 5.000 pesos. Vos tuviste 2 reales, Sí. pero la ley te permite deducir hasta el 5%, o sea que serían 5.000. Vos deducís los 5.000. Pero al próximo año, si vos tuviste una renta de 100.000 y tuviste gastos de 20.000 reales,
podés deducir 5.000. Porque vos ya optaste. O sea, a veces no es el que no tuve gasto y por eso, no. Vos en realidad haces una proyección de, a ver, si yo tengo que hacer mantenimiento, ¿cuánto me sale más o menos hacer el mantenimiento? Esto por ahí es más sencillo hacerlo cuando no estamos en época de inflación, pero así como vos tenés gastos que van a estar incrementados por la inflación, también vas a tener los ingresos que van a estar incrementados por la inflación. Así que vos ahí vas a hacer un estudio, diríamos, de qué porcentaje más o menos vos tenés gastos reales. Si tus gastos reales más o menos son del 2%, pero agarrá la opción, que la ley te permite un 5%. Si por ahí te surge algo extraordinario, que en realidad los gastos se te fueron al 25% de la ganancia, y bueno, tenés que seguir con el 5% durante 5 años. O sea, optás por los gastos reales, optás por los gastos presuntos, uno Sí. u otro. Uno u otro. Ahí está. Si optás por, Pablo, si vos optás por el 5%, o sea, el inciso B, no podés cambiar el método durante 5 años. O sea, la opción es el 5% de gastos presuntos. De gastos presuntos. La opción. Si no, es sobre gastos reales. Entonces entendí bien. Entonces es uno o reales Yes. o te vas por los presuntos, pero no podés cambiar durante 5 ejercicios. 5 años. Sí. Perfecto, profe. Muchísimas gracias. No, por nada. ¿Otra pregunta, chicos? Escucho. ¿Dónde se hace esa elección que dice o presuntos o reales? En una declaración. No, directamente porque cuando vos cargas la declaración jurada, justamente hay un ítem que es gastos reales, gastos presuntos. O sea que ya te queda plasmado en la declaración jurada. No es que tenés que hacer declaración jurada porque el impuesto se declara mediante declaración jurada. O sea que ahí ya estamos manifestando. No es que tenés que hacer una nota por separada diciendo, yo opté por los gastos. No, ahí ya tenés un ítem o el otro ítem. Ahí ya está la declaración. Bueno, gracias.